Dios Todopoderoso dice: antes de la terminación de su plan de gestión de 6000 años, antes de que haga manifiesto el fin de cada categoría del hombre, la obra de Dios en la tierra es en aras de la salvación. Todo es con el fin de hacer totalmente completos a aquellos que lo aman y someterlos a su dominio. No importa cómo Dios salve a las personas, todo se hace haciéndolas escapar de su antigua naturaleza satánica. Es decir, Él las salva haciéndolas buscar la vida. Si ellas no buscan la vida, entonces no tendrán manera de aceptar la salvación de Dios. En el pasado, su medio de salvación fue mostrando el máximo amor y compasión, tal que le dio su todo a Satanás a cambio de toda la humanidad. Hoy nada es como en el pasado. La salvación que hoy se os otorga ocurre en la época de los últimos días. El medio de vuestra salvación no es el amor ni la compasión, sino el castigo y el juicio para que el hombre pueda ser salvado plenamente. Así, todo lo que recibís es castigo, juicio y golpes despiadados. Pero sabed que en este golpe cruel no hay la más mínima sanción. Independientemente de qué tan severas puedan ser mis palabras, lo que os ocurre solo son unas cuantas palabras que podrían pareceros totalmente crueles. Y sin importar cuán enojado pueda yo estar, lo que viene sobre vosotros siguen siendo palabras de enseñanza. Y no tengo la intención de lastimaros o haceros morir. ¿No es todo esto un hecho? Sabed eso hoy, ya sea un juicio justo o un refinamiento y castigo crueles, todo es en aras de la salvación. Independientemente de si hoy existe la clasificación de cada uno según su especie, todas las declaraciones y la obra de Dios son con el fin de salvar a aquellos que verdaderamente aman a Dios. El juicio justo es con el fin de purificar al hombre. El refinamiento cruel es con el fin de limpiar al hombre. Las palabras severas o el castigo, todo es con el fin de purificar y en aras de la salvación. Amén. Gracias a Dios. Quiero hablar de mi experiencia en relación con este pasaje. Eso es maravilloso. El año pasado, la iglesia se disponía a rodar una película, así que los hermanos y hermanas me recomendaron para dirigirla. Cuando me enteré de ello, estaba encantada. Y creía que, si me habían recomendado, debían de haber visto mi aptitud y talento. ¿Por qué si no me habían elegido? Surgió en mí un complejo de superioridad, porque me creía mejor que los demás. Por tanto, estudié mucho sobre cómo hacer películas, y poco a poco fui perfeccionándome. Recuerdo que cuando comencé en aquel deber estaba algo nerviosa. Sí. Pero oré a Dios todo el tiempo. Se me fueron calmando los nervios y fui capaz de aventurarme. Luego, los hermanos y hermanas no hicieron sino adoptar mis ideas. Especialmente en la primera escena que dirigí, a todos les gustó lo que había rodado. Y la líder me dijo que tenía madera de directora. Mi corazón rebosaba orgullo. Creía que esto se me daba realmente muy bien y que era imprescindible en la casa de Dios. Como si llevara puesta una corona, iba caminando con la cabeza bien alta. Creía que recibía tantos elogios nada más comenzar con este deber, porque estaba muy capacitada y que con algo más de práctica seguro que sería idónea. No tenía ninguna duda. A partir de entonces, en mi trabajo con los hermanos y hermanas no era tan humilde como antes, sino que hablaba con confianza y con la cabeza bien alta. Además quería tener la última palabra en todo, y no me importaba nadie más. En cuanto cuestionaban una idea mía o me sugerían otra cosa, era inflexible e impaciente, y los menospreciaba. Creía que era superior a ellos, en todos los sentidos, que solo debían hacer lo que les decía en vez de armar semejante lío. En mi opinión, solamente planteaban auténticas nimiedades que ni siquiera merecían discusión. Por eso siempre les preguntaba, ¿es esta una cuestión de principios? Para así callarles la boca. Una vez la hermana Zhang, la protagonista, me pidió que echara un vistazo a unos trajes que había elegido. Pensé, ¿cómo has podido tener tan mal ojo?
así que le mandé elegir otros. Le eché por tierra muchos de los trajes que había elegido. Estaba pletórica con la idea de ser la directora, así que estaba en lo cierto y debían escucharme. Terminé por cohibir a los hermanos y hermanas que ya no querían hacerme sugerencias. En realidad sí que me sentía bastante mal por ello, pero luego pensaba, solo tengo en cuenta nuestro trabajo y no puedo estar muy equivocada. Así pues no le daba importancia. En aquella época la líder habló conmigo y me dejó en evidencia. Dijo que era demasiado arrogante y controladora. Y me advirtió que no me fijara tanto en lo que hacían los demás, que hiciera introspección y practicara la verdad para resolver mis problemas. Claro. Sin embargo, por entonces yo no entendía mi naturaleza. Me sentía muy responsable en el trabajo. No hacía más que vivir en aquel estado rebelde y obstinado. Y ya no podía trabajar bien con los hermanos y hermanas. Con el tiempo, en el trabajo continuaron presentándose problemas que nos impedían progresar. Un día me enteré de que habían despedido a un director por retrasar el trabajo con su arrogancia, por no aceptar la verdad y cohibir a los hermanos y hermanas. Aquella noticia me dio un poco de miedo. Sabía que me comportaba igual que aquel director. Supuse que Dios me estaba haciendo una advertencia. Y decidí que no podía seguir actuando de aquel modo. Debía, en cambio, controlarme, hablar de forma más amable e intentar comunicarme y analizar el trabajo con los demás. Sin embargo, aún no entendía mi propia naturaleza, por lo que no buscaba la verdad para corregirla. Al poco tiempo, como veía que el equipo progresaba tan despacio, la líder le mandó a la hermana Liu trabajar conmigo. Al principio no lo aceptaba, lo consideré una intromisión. Pensaba que la líder debía de estar dudando de mi capacidad. Pero como ya lo había organizado, me resigné de mala gana. Desde entonces, en las conversaciones de trabajo me percataba de que la líder siempre pedía consejo a la hermana Liu. Aquello me inquietaba mucho y sentía que la líder no me tenía en gran estima. Empecé a guardarle rencor. No obstante, todavía era más renuente a la hermana Liu. No la aceptaba. Así que, cuando estábamos hablando de trabajo, me sentaba allí en silencio con el ceño fruncido. Una vez, descubrió algunos problemas en el trabajo del equipo e hizo unas sugerencias que gustaron mucho a los hermanos y hermanas, pero yo no pensaba lo mismo que ella. Me negué a escuchar sus sugerencias. Cuando todos me pidieron opinión, contuve la rabia y dije, da igual. Entonces la líder me trató y me dijo que no defendía la obra de la Casa de Dios. Me sentía realmente mal. Sabía que no podía usar mi deber para desahogarme. Pero realmente era incapaz de digerirlo. Pensé, si solo escuchas a la hermana Liu todo el tiempo, ¿de qué hay que hablar? Continué creyendo que tenía la razón en todos los problemas que surgían. Así que en las siguientes conversaciones de trabajo me aferraba a mis opiniones y discrepaba de la hermana Liu incluso cuando sus sugerencias eran razonables. Pensaba que estaba luciéndose. En una ocasión, recomendó a cierto actor y yo planteé toda clase de problemas al respecto y deseché su sugerencia. Simplemente no quería escucharla. Quería encargarme yo de todo el trabajo. La hermana Liu acabó sintiéndose cohibida por mí y dejó de hacer sugerencias. En aquella época, como vivía con un carácter arrogante y mojigato y no buscaba la verdad, mi espíritu fue cayendo poco a poco en las tinieblas. Todos los días estaba sumida en una depresión y parecía que Dios se alejaba de mí. No tenía nada que decirle en oración y sus palabras no hacían mella en mí al leerlas. Tenía la mente en blanco y estaba torpe en el deber. No veía los problemas. Vivía en un estado de ansiedad y con una sensación constante de que algo iba a suceder. Días después, la líder se reunió con nosotros. Expuso mi carácter y dijo que era demasiado arrogante, autoritaria
y arbitraria en mi deber, y que alteraba enormemente el trabajo. Me mandó a casa a hacer devocionales e introspección con seriedad. Me quedé muy sorprendida por lo que había pasado. Estaba desolada. Pero oré a Dios sinceramente diciendo: «Oh, Dios mío, sea cual sea la situación en que me encuentre, creo que todo lo dispones tú. Amén. Y quiero someterme». Amén. Amén. Gracias a Dios. Aquella noche no dormí nada pensando en que había estado mucho tiempo en el equipo de cine, pero al día siguiente ya no formaría parte de él. No podía dejar de pensarlo. Me alteré mucho y rompí a llorar. Pensé en trabajar en mis devocionales y hacer introspección para recobrar el ánimo que tenía antes de tropezar. Pero de vuelta a casa, no me concentraba en las palabras de Dios y me costaba mucho trabajo. Lo único que podía hacer era presentarme ante Dios y recurrir a Él una y otra vez. Le decía: «Dios mío, estoy sufriendo enormemente. Te pido que me ayudes y protejas mi corazón para que comprenda tu voluntad en esta situación y me conozca a mí misma». Orando constantemente a Dios, al final pude sentir algo de paz. Al día siguiente, algunos hermanos y hermanas vinieron a ver cómo estaba para hablar conmigo y ayudarme, y aludieron a algunos de mis problemas. Recuerdo que una hermana me dijo: «Has cambiado muchísimo desde que empezaste a trabajar de directora. Incluso miras distinto a los demás. Y quieres tener la última palabra en todo. Eres muy controladora y no se puede trabajar contigo». Otro hermano me dijo: «Cuando hablamos de trabajo, estamos relajados si tú no estás. Pero en cuanto apareces, estamos nerviosos, con miedo a que eches por tierra nuestras opiniones e ideas». Recuerdo que cada palabra que pronunciaban era como una puñalada en el corazón. Estaba sumamente avergonzada ante ellos y me sentía fatal. Jamás en la vida me había sentido tan fracasada como persona. La situación era tal que los hermanos y hermanas no se atrevían a acercarse a mí. Pensaba: ¿sigo siendo una persona normal? ¿Cómo he podido ser tan insensible? Nunca me había dado cuenta de que mi carácter arrogante podía cohibir y hacer semejante daño a los demás. Ya sabía que era arrogante, y la líder me lo dijo varias veces, pero nunca le había dado importancia. Por el contrario, creía que se debía a mi aptitud superior. ¿Quién no es arrogante si tiene talento y aptitud? Por eso no buscaba la verdad para corregirla. Sin embargo, con la ayuda y las enseñanzas de los hermanos y hermanas, por fin hallé paz en mi corazón y pude sosegarme para reflexionar sobre mi conducta. Demos gracias a Dios. Conforme reflexionaba, leí 2 pasajes de las palabras de Dios que ahora quiero compartir. Estupendo. Dios dice: «Si realmente posees la verdad en ti, transitarás por la senda correcta. Sin la verdad es fácil hacer el mal y no podrás evitar hacerlo. Si albergaras arrogancia y engreimiento, no podrías evitar desafiar a Dios, te sentirías impulsado a ello. No lo haces a propósito, sino dirigido por tu naturaleza arrogante y engreída. Tu arrogancia y engreimiento te harían despreciar a Dios y verlo como algo insignificante. Causarían que hagas alarde de ti mismo en todas las cosas, que te exhibieras constantemente y que al final te sentaras en el lugar de Dios y dieras testimonio de ti mismo. Finalmente considerarías tus propias ideas, pensamientos y nociones como si fueran la verdad a adorar. Ve cuántas cosas malas te lleva a hacer esta naturaleza arrogante y engreída. La arrogancia es la raíz del carácter corrupto del hombre. Cuanto más arrogante es la gente, más propensa es a oponerse a Dios.
¿Hasta dónde llega la gravedad de este problema? Las personas arrogantes consideran inferiores a los demás y lo peor es que incluso son condescendientes con Dios. Aunque algunas personas aparenten creer en Dios y seguirlo, no lo tratan en modo alguno como a Dios. Siempre creen poseer la verdad y se tienen en alta estima. Esta es la esencia y la raíz del carácter arrogante, y proviene de Satanás. Por consiguiente, hay que resolver el problema de la arrogancia. Creerse mejor que los demás es un asunto trivial. La cuestión fundamental es que la propia arrogancia impide someterse a Dios, a su gobierno y sus disposiciones. Alguien así compite con Dios por el poder sobre los demás. Esta clase de persona no venera a Dios lo más mínimo. Por no hablar de que ni lo ama ni se somete a él. Amén. Qué gran verdad. Con las palabras de Dios comprendí que mi arrogancia y vanidad hacían que me rebelara y opusiera contra Dios. Desde que comencé en el deber de directora, cuando cosechaba algún éxito, creía que se debía a mi arduo trabajo, que era mejor que los demás. Empecé a faltarles al respeto y a defenderme con obstinación, porque quería tener la última palabra en todo. Cuando no lograba resultados en mi deber, no reflexionaba acerca de si el problema era mío, sino que ponía el foco sobre mis hermanos y hermanas. Trataba y sermoneaba a los demás con condescendencia. Menospreciaba a todo el mundo, por arrogancia y vanidad. No veía los puntos fuertes de nadie más, y creía que mis ideas eran las mejores. Desechaba las sugerencias de todos y era controladora. No me conocía por culpa de mi arrogancia y vanidad. E incluso tras ser podada y tratada muchas veces no lo aceptaba, ni hacía introspección. Mi corazón no se afanaba en buscar. Cuando no avanzaba en mi trabajo y quedaba claro que no sabía manejarlo, aún así no aceptaba ayuda, ni que interfirieran en mis tareas. Creía que eso pondría en peligro mi autoridad y amenazaría mi reputación y posición. Quería encargarme de todo y tener la última palabra. ¿Acaso no iba por la senda de la oposición a Dios? Sí. Cuando la hermana Liu tenía éxito en su deber y amenazaba mi posición, aunque supiera que ella tenía razón y que lo que sugería favorecería la obra de la casa de Dios, no lo aceptaba y le buscaba defectos. Si los hermanos y hermanas estaban de acuerdo con ella, no los soportaba. Y usaba mi deber para desahogarme. Aunque sufriera la obra de la casa de Dios, prefería proteger mi reputación y estatus. ¿Dónde estaba mi veneración por Dios? ¿Dónde mi conciencia y razón? Vivía según mi carácter satánico, arrogante y vanidoso, imponiendo mis ideas y opiniones a los hermanos y hermanas como si fueran la verdad, obligándolos a hacerme caso en todo. ¿No era aquel un deseo de estar a la altura de Dios y controlar a los demás? Por fin comprendí que estaba en una posición comprometida. Parecía que cumplía con mi deber cada día, que me entregaba con pasión, pero revelaba un carácter satánico. Mis actos eran todo lo contrario a la verdad, alteraba el trabajo de la Iglesia, hacía el mal, me oponía a Dios y ofendía su carácter. Me preguntaba cómo había podido llegar hasta ese punto. Se debía a mi naturaleza tan arrogante e inflexible. Nunca aceptaba la verdad y atraje la ira de Dios sobre mí. Vi que Satanás me había corrompido muy a fondo y que carecía de la verdad. Dios me encumbró con la oportunidad de asumir un deber tan importante. Y si tuve algo de éxito en él, se debió íntegramente a la obra del Espíritu Santo, no porque yo tuviera ninguna habilidad. Vi que en mi deber, cuando me apoyaba en mi naturaleza arrogante, el Espíritu Santo dejaba de obrar y yo no entendía ni resolvía nada. Pero pese a ello seguía creyendo que no me pasaba nada. Era irracionalmente arrogante y no tenía ni un ápice de autoconciencia. Fue entonces cuando empecé a sentir aversión y odio hacia mi naturaleza arrogante. Luego leí estas palabras de Dios. Todos vosotros vivís en un lugar de pecado y libertinaje. Todos sois personas libertinas y pecadoras. Hoy no solo podéis ver a Dios, sino lo que es más importante, habéis recibido castigo y juicio, la más profunda salvación. Es decir, el amor más grande de Dios. Todo lo que Él hace es amor verdadero por vosotros. No tiene malas intenciones.
Él os juzga por vuestros pecados para que os examinéis y recibáis esta tremenda salvación. Todo esto se hace con el fin de hacer que el hombre sea completo. De principio a fin, Dios ha hecho todo lo posible para salvar al hombre. Y sin duda no está dispuesto a destruir completamente al hombre que creó con sus propias manos. Ahora Él ha venido entre vosotros para obrar. ¿No es esto aún más salvación? Si Él los odiara, ¿seguiría haciendo una obra de tal magnitud para guiaros personalmente? ¿Por qué iba a sufrir así? Dios no os odia ni tiene ninguna mala intención hacia vosotros. Deberíais saber que el amor de Dios es el más verdadero de todos. Es solo por culpa de la desobediencia de las personas que Él tiene que salvarlas por medio del juicio. De lo contrario, no se salvarían. Amén. Leí una y otra vez las palabras de Dios. Tenía una gran sensación de ternura y estaba muy conmovida. Demos Gracias a Dios. Entendí que al revelarme de ese modo, Dios no me estaba condenando ni descartando y que no me complicaba las cosas a propósito, sino que lo hacía para mi salvación. Demos gracias a Dios. Tengo una naturaleza muy arrogante e inflexible. Y Dios sabía qué necesitaba. Al perder mi deber y ser podada y tratada, llegué a conocer mi carácter arrogante y reflexionar sobre la senda que había tomado. Y arrepentirme de verdad ante Dios para dejar de rebelarme y oponerme a Él. Sí. Amén. Aunque durante el proceso experimenté dolor y negatividad, mi adormecido corazón no habría despertado sin esa clase de juicio y castigo. No habría reflexionado sobre mi conducta ni habría conocido el carácter justo de Dios. No habría podido arrepentirme ante Dios, sino que habría seguido rivalizando y oponiéndome a Él para terminar por ofender su carácter y ser castigada. Eso es. Al final experimenté personalmente que el castigo y la revelación de las palabras de Dios fueron el amor más auténtico. Amén. Estaba muy agradecida a Dios cuando comprendí esto. Y sentí que debía buscar la verdad en serio. Abandonar mi carácter corrupto y vivir como un ser humano. Amén. Gracias a Dios. Después continué orando y buscando. Me preguntaba cómo abandonar mi carácter arrogante y dejar de oponerme a Dios. Buscando, leí estas palabras de Dios. Una naturaleza arrogante te hace testarudo. Cuando la gente tiene este carácter testarudo, ¿no es proclive a ser terca? Entonces, ¿cómo corriges tu terquedad? Cuando tienes una idea, la explicas. Dices lo que piensas y crees al respecto y luego se lo comunicas a todo el mundo. En primer lugar, puedes aclarar tu punto de vista y buscar la verdad. Este es el primer paso para poder superar este carácter terco. El segundo paso se produce cuando otros expresan opiniones contrarias. ¿Qué práctica puedes adoptar para evitar ser terco? Primero debes tener una actitud de humildad, dejar de lado lo que crees correcto y permitir que todos hablen. Aunque creas que lo que dices es correcto, no debes seguir insistiendo en ello. Ese, para empezar, es una suerte de paso adelante. Demuestra una actitud de búsqueda de la verdad, abnegación y cumplimiento de la voluntad de Dios. Amén. Una vez que tienes esta actitud, a la vez que no te apegas a tu propia opinión, oras. Como no distingues el bien del mal, dejas que Dios te revele y diga qué es lo mejor y lo más adecuado que puedes hacer. Mientras todos comparten juntos, el Espíritu Santo les otorga esclarecimiento. Amén. Gracias a Dios. En las palabras de Dios hallé una senda de práctica. Demos gracias a Dios. Si no quería vivir en la arrogancia ni ser arbitraria en el deber, tenía que buscar la verdad y venerar a Dios de corazón. Tenía que cooperar con los hermanos y hermanas. Y cuando hubiera diferencias de opinión, debía ser capaz de renunciar a mí misma, orar a Dios y buscar la verdad. Así recibiría más fácilmente el esclarecimiento del Espíritu Santo y nunca llegaría al extremo de rebelarme y oponerme a Dios por aferrarme a mis ideas. Es cierto. Comprender esto fue como ver brillar una luz en mi corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oré así. Dios mío, a partir de ahora deseo trabajar armónicamente con mis hermanos y hermanas para buscar la verdad y ejecutar nuestro deber. Amén. Amén.
Al poco tiempo, me pidieron escribir unos renglones de caligrafía para mi deber. Cuando lo supe, pensé, unos pocos caracteres caligráficos no son nada. He estudiado caligrafía, así que tengo mucha confianza para hacer esto. Escribí un par de versiones y cuando las vio la hermana Liu, dijo, supongo que no está mal. En ese momento volví a sentir aversión hacia ella y pensé, lo dices de muy mala gana. ¿Realmente era tan mala mi caligrafía? Estudié eso, se me da bien. ¿No sé de ello más que tú? Te digo yo que no tienes ojo para estas cosas y las criticas a propósito. Pero mientras pensaba esto, de pronto comprendí que me equivocaba. ¿No estaba revelando un carácter corrupto? Sin perder tiempo, me presenté ante Dios en oración. Oh, Dios mío, quiero una actitud de búsqueda y obediencia. Sustraerme de todo y darlo todo por mi deber. Amén. Escribí otra versión con esa actitud. Y al verla, la hermana Liu me hizo más sugerencias para que la dejara más pulcra. De hecho, varios hermanos y hermanas dijeron que estaba bien así. Tal como era antes, si pensaba que tenía la razón y otros también me la daban, no había más que hablar y me mantenía más en mis 13. No obstante, en aquel momento no pensé así. Pensé, los hermanos y hermanas plantean distintos puntos de vista porque reflexionan sobre nuestro deber. Ninguno lo hace para complicar las cosas a nadie, y mis ideas no son necesariamente correctas. Sí. Tenemos que decidir cómo lograr los mejores resultados en el deber. Teniendo esto presente, tomé la iniciativa y dije, ¿y si preparo otra versión y deciden cuál es la mejor? Usen la que más les guste. Mientras escribía con esa actitud, sentía mucha calma y paz. Ni siquiera pensaba que me humillarían. Cuando terminé, les pedí por favor que me dieran su opinión. Y los hermanos y hermanas me hicieron más sugerencias. Todas ellas resultaron ser válidas. Así que, bueno, fue cuando entendí que en realidad yo había tenido muchos fallos. Y los hermanos y hermanas tenían muchos puntos fuertes que yo no. Muchas de sus ideas y sugerencias compensaban mis puntos débiles. Así que, con ayuda de todos, compensando nuestras deficiencias, al final tuvimos un mayor éxito en el deber. Demos gracias. Gracias a Dios. Después de un tiempo trabajando así con los hermanos y hermanas, empecé a sentirme realmente en paz. Y también mucho más cerca de los demás. Tampoco era tan impertinente ni orgullosa como antes, y no era difícil acercarse a mí. Además, descubrí que no me costaba tanto aceptar sugerencias de los hermanos y hermanas, y era capaz de tomarme bien que me comentaran mis defectos. Sucedían cosas que no me gustaban, y sí, revelaba cierta arrogancia. Pero advertida por los hermanos y hermanas, podía presentarme ante Dios. Estaba dispuesta a buscar la verdad y cumplir con el deber. Demos gracias a Dios. Tras pasar por todo esto, lo que tuve en el corazón fue una sensación de alegría. Por fin sabía poner en práctica algunas de las palabras de Dios. Y eso era algo que antes me costaba mucho. Me costaba mucho hacerme a un lado y aceptar sugerencias ajenas. Pero ahora soy capaz de practicar un poquito las palabras de Dios. Por fin sé vivir con cierta semejanza a un ser humano. No soy tan impertinente como antes. No soy tan detestable para Dios ni cohíbo a los demás como lo hacía. Demos Gracias a Dios. Cada vez que recuerdo todo aquello, le estoy muy agradecida a Dios. De no haber sido por el trato y la poda de Dios para conmigo, por el juicio y las revelaciones de sus palabras, no puedo imaginar lo arrogante y depravada que sería actualmente. Sí. La pizca de entendimiento y transformación que he conseguido hoy se debe íntegramente al juicio y castigo de las palabras de Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.